Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Repasemos lo que la lección de esta semana trae para nosotros, un acercamiento a la educación cristiana desde la óptica de la ciencia y el arte. ¿Es verdadera la aseveración de que ciencia y religión son enemigos irreconciliables y mutuamente excluyentes? ¿Son las artes manifestaciones de un espíritu antirreligioso y grosero? Estas y otras cuestiones constituyen el tema de nuestro repaso. ¿Te gustaría abordarlo de tal manera que tus alumnos puedan ver una óptica en que, así como los cielos, la ciencia también muestre la gloria de Dios? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Como ya lo sabes, soy partidario del material que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General distribuye mediante el folleto de maestros. Te invito a que te centres en las páginas 119 a 122 del material auxiliar y saques ventaja de sus 3 secciones. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Recordemos la importancia de iniciar el repaso de manera tal que se pueda tener una visión de las ventajas que la lección de esta semana conlleva. Para eso desarrollamos la iniciativa de hacer una pregunta abierta que genere expectativa y reflexión. Y para esta semana podríamos usar la siguiente. ¿Es la religión contraria al avance científico y a la expresión artística? Pues en este repaso vamos a analizar este punto. Y continúa con el segmento que sigue sin entrar a dar respuestas. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Ahora se requiere escoger entre todo el contenido de la lección 3 puntos relevantes que debieran ser elegidos con base en su potencial para edificar el carácter de los miembros de la clase. Estos serían los que, de acuerdo con mi análisis, yo usaría. Número 1. Ciencia versus religión. Se le ha hecho creer a la humanidad que la religión es la culpable de todos los retrocesos y que es una enemiga del progreso y de la ciencia. Este postulado obedece a lo que se denomina un sofisma de generalización, que no es otra cosa que una mentira elaborada. Es cierto que el mundo occidental tuvo por mucho tiempo una iglesia dominante que pretendió ser dueña de toda verdad a pesar de estar equivocada. Pero esto no puede generalizarse. La verdadera religión fue precisamente la que impulsó los más grandes intelectos al estudio de las leyes naturales y es la que ha estimulado los descubrimientos más asombrosos a lo largo de la historia. Por otro lado, debido a que la ciencia adoptó un método mediante el cual todo aquello que se pueda demostrar y repetir es lo único que puede ser tomado como verdad. Y como con esa metodología no se puede probar la existencia de Dios, entonces creer en Él llegó a ser considerado anticientífico. Pero esto no es más que una postura filosófica impuesta por algunos hombres de ciencia, no un principio verdaderamente científico. Al contrario, la verdadera ciencia es la mejor aliada de la verdadera religión, ya que es en el mundo natural donde encontramos extraordinarias evidencias de la existencia de Dios. Invita a tu clase a leer el Salmo 19.1 y Romanos 1, 19 y 20 y luego pregunta, según estos textos, ¿cómo puede estar aliada la ciencia y la religión? El Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por otro lado, Pablo escribe a los romanos,
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como resultará evidente para tus alumnos, la ciencia tiene como objeto de estudio a la naturaleza, y es ella precisamente la que muestra la existencia de un creador. Léele a tus alumnos la siguiente cita de Patriarcas y Profetas, página 93. La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que trabajan dentro de sus leyes y mediante ellas. Dile a tu clase que como cristianos adventistas del séptimo día, esto es lo que creemos y que no nos alejamos de la verdadera ciencia para mantener nuestras creencias religiosas, porque no existe conflicto con ella, ya que su origen está en Dios. Pero cuando en lugar de un estudio verdaderamente científico, lo que tenemos es astucia disfrazada de sabiduría, la cosa es a otro precio. Nadie puede demostrar ni reproducir el Big Bang, la evolución de una especie a otra, que el azar produzca diseño o que las condiciones para la vida aparezcan como fruto de la casualidad. Todo esto es filosofía, pero no ciencia. Son teorías, pero no leyes. Postulados, pero no demostraciones. Es antiético pedirle a la religión que demuestre la existencia de Dios cuando algunos científicos no pueden hacer lo mismo con sus propias teorías. Creer en ellas requiere simplemente de una fe ciega y absurda, muy distinta a la que está basada en evidencias, que es la que tenemos quienes creemos en un Dios creador. Como el Salmo 19 lo declara, los cielos cuentan y el firmamento anuncia la existencia de un hacedor de todas las cosas. Cada célula, cada órgano, cada sistema del cuerpo humano poseen diseño. El ecosistema terrestre está diseñado para albergar vida. Los astros que nos rodean fueron puestos para cumplir una función que beneficie la existencia. Asegurar que el azar produjo todo esto es como admitir que desde un helicóptero se arrojaron todo tipo de muebles y materiales de construcción y que al caer todo encajó producto de una buena suerte, formando una casa con electricidad, agua y gas, con cocina, comedor, alcobas, baños y los muebles adecuados para cada uno de esos espacios. Es más creíble suponer que hubo un diseñador y un constructor que convencer a alguien que tal casa vino producto de la casualidad. Pues bien, nuestro hábitat terrestre y el universo visible es mucho más complejo que una simple vivienda. Y es más, el solo sistema nervioso humano es más intrincado que la obra de ingeniería más sorprendente. Y creer que todo surge porque la casualidad así lo dispuso es una verdadera afrenta a la inteligencia y un insulto al razonamiento. ¿Hay un conflicto entre la ciencia y la religión? Lo que en realidad existe es una tensión entre los valores del creacionismo y los antivalores de un evolucionismo que le arrebató la bandera a la ciencia, se arropó con ella y se autodenominó científico. Y es justo esto lo que nos conduce a nuestro segundo punto: los errores de la ciencia. Para llegar donde estamos en materia científica ha habido un cúmulo de errores mucho más grande que los aciertos que tenemos. A lo largo de la historia, muchas teorías que se daban por ciertas han sido descartadas y muchos modelos eliminados. La ciencia, como todo lo humano, se ve influenciada por los prejuicios y los preconceptos de quienes la desarrollan. Y los axiomas, que son supuestamente verdades evidentes, que no necesitan de demostración, resultan siendo la base fallida de la mayoría de los desatinos científicos. Dentro de los errores de la ciencia, tenemos que a lo largo de la historia han cometido uno como por ejemplo,
la teoría del estado estacionario de Fred Hoyle, que sostenía que el universo es infinito en edad y extensión, que se mantiene en un estado inmutable y que siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Según esta posición, nunca se necesitó de la intervención de un creador y por lo tanto esto sirvió de base argumentativa para contrariar el creacionismo por mucho tiempo. Sin embargo, debido a evidencias irrefutables presentadas en la última parte del siglo XX, se tuvo finalmente que admitir que necesariamente sí hubo un comienzo para el universo. Eso fue precisamente lo que dio origen a un nuevo modelo donde encaja la teoría del Big Bang. Pero en lugar de decir, los creacionistas tenían la razón y los científicos nos equivocamos, se continuó distrayendo la atención de todos, afirmando que la ciencia y la religión son mutuamente excluyentes. Por otro lado, aunque ya se admitió que el universo tuvo un comienzo y que la materia tuvo que haber tenido un punto de origen, hay dos postulados científicos que chocan con eso. Asegurar que no se debe buscar respuestas del mundo natural fuera de él, como en la teología o en Dios, y declarar que para que las leyes de la naturaleza sigan siendo leyes, entonces deben permanecer constantes y no existir violaciones de ellas, como los milagros. Sin embargo, la ciencia admite la existencia de singularidades, como los llamados agujeros negros y el Big Bang. Pues bien, cuando hablamos de los orígenes del universo, esto también es una singularidad y los postulados anteriores no son aplicables para ese escenario porque, 1. La materia no pudo haber sido creada por sí misma, sino que algo, para nosotros alguien, tuvo que haberla originado. Y 2. Debió haber existido un lapso en la naturaleza en que no habían las mismas condiciones actuales cuando estaba siendo creada. Y para nosotros eso incluye el periodo en que este mundo estuvo sin pecado. Finalmente, para no seguir hablando de errores científicos como el desechado modelo geocéntrico del universo, la inestabilidad del carbono 14 para hacer datación después de 5.700 años, o la constante cosmológica de Einstein, considero que el mayor error de la ciencia oficial es sacar a Dios del medio, porque se produce, como ya lo mencioné anteriormente, una degradación ética en la humanidad que propende hacia los antivalores. ¿Cuál es la consecuencia lógica de un paradigma evolutivo? Que la selección natural garantiza solo la supervivencia del más apto, lo que crea una reacción social en la que se da prioridad a los poderosos. Sin embargo, cuando leemos Lucas 4:18, encontramos que el Creador está interesado también en los débiles. Pide a alguien que lea el texto en clase y pregunta, ¿para qué fue ungido Jesús? El texto expresa, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por lo tanto, la religión es más provechosa que una ciencia evolutiva que desprecia a los que no son los más aptos y muestra más bien un Dios compasivo que vela no solo por la supervivencia de ellos, sino porque lleguen a tener una vida abundante en términos de eternidad. Ahora culminemos con el último punto, el aporte de las artes. La lección no solo habla del aporte educativo de la verdadera ciencia, sino de la contribución que hacen las artes a la educación cristiana. Y uno de los versículos que se resaltó esta semana fue el Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. El arte es la expresión de la belleza o la hermosura. Y la Biblia indica que la santidad de Dios comunica belleza y despierta adoración. Por lo tanto, el arte, en sus diversas formas, nos educa en manera que los sermones o las clases no podrían hacerlo.
Te invito a que leas el texto del Camino a Cristo, páginas 72 y 73, y compartas con la clase que Dios creó con arte y que es amante de la belleza. La cita dice: Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores. ¿No te parece una cita preciosa? Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Pero aunque la temática de la semana es muy emocionante, llegó la hora de conducir a la clase a la aplicación. Plantea lo siguiente a tus alumnos. Primero, ¿cuál sería tu mejor argumento para asegurar que la verdadera ciencia es aliada de la religión? Segundo, ¿cómo el estado actual del mundo atestigua de los errores de una ciencia sin Dios? Y por último, ¿cómo se puede usar el arte en sus diversas formas para enseñar acerca del Señor? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta es la tarea para que tu clase realice en la semana. Anima a tus alumnos a expresar adoración personal al Creador mediante alguna manifestación artística. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Tanto el arte como la ciencia usados adecuadamente son instrumentos maravillosos para educar al ser humano y no necesariamente sus enemigos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como ya sabes, no ceses de seguir creciendo y compartiendo esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.